Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Josué, capítulo 3, versículo del 7 al 10 y del 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vea que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que lo portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Satán. Y el agua que bajaba hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, quedó cortado del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 113. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús esos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. El perdón nos libera del rencor.
El Evangelio nos presenta una dimensión propia de ser discípulos de Jesús. Frente a la pregunta de Pedro, la respuesta de Jesús hace ver que el perdón no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Pero si bien el perdón es un acto de voluntad, no es menos cierto que conlleva un proceso. Como todo proceso, no es algo automático, sino que lleva su tiempo. La parábola con la que Jesús ejemplifica la respuesta hace referencia a la gratuidad y el perdón que viene de Dios. El perdón nos libera del rencor y nos permite sanar las heridas. El perdón no implica que nos deje de doler lo que nos ha sucedido, sin embargo, nos permite canalizar constructivamente lo vivido. El perdón no quiere decir dejar de lado la búsqueda de la justicia. Con sus 90 años, Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido, decía: "Se peleó mucho para que el concepto de derechos humanos se estableciera en este país, como para permitir la venganza". Esta reflexión profunda nos invita a meditar sobre el perdón. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los temas más difíciles, pero más liberadores de la vida cristiana: el perdón. Pedro hace una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho: ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? La pregunta de Pedro refleja nuestra tendencia natural a poner límites al perdón. 7 veces. Parecía generoso en la cultura judía, donde se enseñaba que perdonar 3 veces era suficiente. Pero la respuesta de Jesús es impactante: 70 veces 7, es decir, sin límite. Jesús no está hablando de una cifra matemática, está hablando de una actitud del corazón. El perdón cristiano no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene condiciones. La parábola que sigue ilustra perfectamente por qué debemos perdonar sin límites. Un rey decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe una cantidad astronómica, 10,000 talentos. Para poner esto en perspectiva, un talento equivalía al salario de aproximadamente 20 años de trabajo. 10,000 talentos representaban una deuda impagable, imposible de saldar. Esta deuda representa nuestro pecado delante de Dios. Es una deuda que nunca podríamos pagar por nosotros mismos. El siervo desesperado cae de rodillas y suplica paciencia. Promete pagar todo, aunque ambos saben que es imposible. Entonces sucede algo extraordinario. El rey, movido por compasión, no solo le da más tiempo, sino que perdona completamente la deuda. Este es el perdón de Dios hacia nosotros. Un perdón total, completo, inmerecido. Dios no nos da más tiempo para pagar. Simplemente cancela nuestra deuda de pecado. Pero la historia no termina ahí. El siervo perdonado sale y encuentra a un compañero que le debe 100 denarios. Esta cantidad, aunque no era insignificante, era minúscula comparada con lo que él debía. 100 denarios equivalía al salario de aproximadamente 100 días de trabajo. Este compañero le ruega de la misma manera que él había rogado al rey. Usa las mismas palabras: "Ten paciencia conmigo y te pagaré". Pero el siervo perdonado no muestra la misma misericordia que recibió. Lo agarra del cuello, lo estrangula y lo mete en prisión. Esta escena es impactante por su crueldad. ¿Cómo puede alguien que acaba de ser perdonado de tanto negarse a perdonar tan poco? Pero esta es precisamente la lección. Cuando no perdonamos a otros, demostramos que no hemos comprendido realmente el perdón que hemos recibido de Dios. Los otros siervos, horrorizados por lo que ven, van y le cuentan todo al rey. El rey llama nuevamente al siervo y le dice palabras duras: "Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?". El rey entonces revoca el perdón y entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Jesús termina la parábola con una advertencia seria: "Así hará mi Padre Celestial con vosotros si cada uno no perdona de corazón a su hermano". Esta advertencia no significa que Dios retire su salvación, pero sí indica que nuestra falta de perdón tiene consecuencias graves. Cuando no perdonamos, nos aprisionamos a nosotros mismos. El rencor es una cárcel que construimos con nuestras propias manos. El perdón cristiano no es fácil, no es natural, no es automático. Como dice la reflexión, el perdón es un proceso que lleva tiempo. Perdonar no significa que el dolor desaparece inmediatamente, no significa olvidar lo que pasó, no significa que no hubo injusticia. Perdonar significa decidir no vengarse, decidir no guardar rencor, decidir no dejar que la ofensa nos controle.
El perdón primero libera al que perdona. Cuando perdonamos, cortamos las cadenas que nos atan a la persona que nos hirió. Dejamos de ser víctimas y nos convertimos en personas libres. El perdón tampoco significa que no debe haber justicia. Como sabiamente señala Graciela Fernández Meijide, podemos buscar justicia sin venganza, podemos defender los derechos humanos sin odio, podemos exigir responsabilidad sin rencor. El perdón cristiano es posible solo cuando recordamos cuánto hemos sido perdonados. Cada vez que nos cuesta perdonar, debemos volver a la cruz. Ahí vemos el precio que Jesús pagó por nuestros pecados. Si Dios nos perdonó tanto, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a otros? Que este evangelio nos desafíe hoy. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay algún rencor que estás guardando? ¿Hay alguna herida que no has dejado sanar? Recuerda que el perdón es un mandato, pero también es un regalo. Cuando perdonas, te liberas. Cuando perdonas, experimentas la paz de Dios. Cuando perdonas, te pareces más a Cristo. Pidamos a Dios la gracia de perdonar como hemos sido perdonados. Que podamos decir con el corazón las palabras del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.